Hermano, estamos viendo el exilio, por cuáles fueron las causas del exilio de esas tribus del norte, esas tribus del sur. Estábamos viendo ese diálogo, hermano, ese diálogo entre la samaritana y Jesús del capítulo 4 de San Juan, de esa rivalidad que existía entre las tribus del norte y las tribus del sur. Estamos viendo eso, hermano, porque es una figura de la gran Babilonia, la figura de muchos textos del Apocalipsis, la figura de la escatología católica que observamos abundantemente cuando vimos ese curso de escatología católica. Y nos quedamos que Jesús le había dicho a la samaritana que ahora iba a haber una adoración en espíritu y en verdad. Ya no dependía del sitio, ya no era en el templo Garizim o el templo de Jerusalén, sino que iba a existir una adoración en espíritu y verdad, que Jesús anda buscando adoradores en espíritu y verdad, y que existen muchas interpretaciones, especialmente una espiritual. Pero ahora, hermano, vamos a ver en esta lección, en esta predicación, vamos a irnos más en aquella línea, en una línea histórica, ya que nos interesa para mejor comprender lo que es Samaria. Y eso es lo que vamos a ver entonces, hermano, porque estamos viendo las tribus del norte, las tribus del sur, cómo es que se puede interpretar ese texto de San Juan, capítulo 4, de una forma histórica. Y la verdad se manifestaría en ese único sacrificio, decía Jesús, ordenado por Jesucristo, que es Él mismo quien se ofrece como el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerda, hermano, que San Juan Bautista, cuando vio a Jesús allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1, le dice: ahí al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese, hermano, es el sacrificio en espíritu y en verdad, y eso se llama la Santa Eucaristía, hermano. Los sacrificios antiguos ya no eran en verdad, sino que eran sombras, eran formas, figuras de la verdad, pero no en la misma verdad. Tampoco eran espíritu, sino que eran materia porque eran víctimas animales, por lo que no podían llegar a limpiar la conciencia del que participaba de esos sacrificios, ni siquiera la del mismo sacerdote que ofrecía esos sacrificios. Pero con el nuevo culto, dice Jesús, nos va a decir en otro texto, que Dios será adorado en espíritu, es decir, hermano, por un sacrificio verdaderamente espiritual y por una víctima también verdaderamente espiritual, el Cordero de Dios que sí quita de veras el pecado del mundo. Y ese discurso, hermano, del Señor en Samaria sobre la adoración a Dios en espíritu y en verdad apunta al sacrificio de la nueva alianza, que significa que Cristo ha sido crucificado, un sacrificio único y para siempre, que se va a reactualizar en cada Eucaristía celebrada en la tierra, desde donde sale el sol hasta el ocaso y hasta en las mismas naciones paganas, diría un texto que está en Malaquías 1:11. Y ese sacrificio de la nueva alianza es el verdadero cumplimiento de todos los sacrificios de la antigua alianza. Recuerda, hermano, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las profecías. Con Jesús, todas las profecías son un sí y amén, diría San Pablo. Los samaritanos sabían que el Mesías debía venir y él iba a poner todo en claro, pero no sabían todavía quién era ese Mesías, hasta que aquí San Juan nos quiere decir a nosotros, hermano, en ese texto del Evangelio según San Juan capítulo 4. Yo quisiera hoy, hermano, que en capítulo 4, versículo 25 en adelante, ahí los samaritanos sabían que el Mesías debía venir y él iba a poner todo en claro, y eso es lo que el evangelista nos quiere dar a entender a nosotros en el capítulo 4 de San Juan, versículo 25 al 27. Hermano, saca tu Biblia, saca tu cuaderno. Estamos viendo, hermano, cuáles fueron las causas del exilio y cómo era esa rivalidad entre los judíos del norte, entre los judíos que representaban a las tribus del sur y los samaritanos, la capital de las tribus del norte, con ese texto de la samaritana, y cómo Jesús se expresaba, cómo él trataba a los samaritanos y cómo le llevó el evangelio a los samaritanos. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo.
Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, da la impresión a la mujer, da la impresión que a la mujer se le olvidó a qué había ido al pozo, pues dejó el cántaro con que había ido a recoger agua. Y eso dice el versículo 28 al 30, y dice así: la mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer, que declaraba: él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, Jesucristo el Mesías se revela a los samaritanos, a esos odiados por los judíos, y dice que muchos creyeron en él. Mira, hermano, qué diálogo tan lindo. Esa sería una interpretación histórica para aquella frase que dice que él vino a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Eso sería de una perspectiva histórica, pero también ese texto de adorar en espíritu también lo podemos ver nosotros de una forma más espiritual, en donde Jesús le dice: llega la hora, ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo lo quiere. Mira, hermano, cómo Jesús se expresa maravillosamente. Y yo te pregunto a ti, hermano, hoy, ¿qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Según lo que hemos visto, hermano, ¿qué crees tú, hermano, que es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Es reconocer en nuestro interior lo que somos de verdad. Somos hechura de Dios, somos propiedad de Dios. Nos reconocemos así, hermano. ¿Tú crees, hermano, que nos reconocemos nosotros? ¿Te reconoces tú como una hechura de Dios, como propiedad de Dios? Reconocemos a Dios como nuestro hacedor y por tanto nuestro dueño, hermano. Nos comportamos de esa manera como criaturas, o nos comportamos como dueños de nosotros mismos para estar a tónica con el mundo del que no debemos formar parte. Por eso Jesús decía: ellos no son del mundo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, 16. Hermano, podemos ser adoradores en espíritu y en verdad en la medida en que realmente nos rindamos ante Él. Rendirse ante Él, hermano, eso es adorar a Dios, eso es adorarlo cuando nos rendimos, cuando nuestra voluntad, hermano, se subyuga ante la voluntad del Padre. Recuerda, hermano, que el pecado original no fue otra cosa más que cuando nosotros hacemos nuestra regalada gana, cuando nosotros los criterios del mundo son los que nos rigen, ya no la palabra de Dios, ya no los planes de Dios. Así como los Reyes Magos, al estar frente al niño Jesús, vieron al niño con María y postrados, dice que le adoraron. Así como los 24 ancianos en la liturgia celestial, hermano, ¿te recuerdas en el Evangelio, en el Apocalipsis capítulo 4? En esa liturgia celestial donde están los 24 ancianos que se describen ahí en ese capítulo, que representan al pueblo de Dios, a ese pueblo de Dios fiel. Dice que se arrodillan ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono. Así también nosotros debemos inclinarnos, debemos arrodillarnos, postrarnos ante Él,
pero no solo con el gesto físico que debemos hacer, sino verdaderamente en una actitud de inferioridad absoluta ante quien nos posee, porque nos ha creado. En actitud de quitarnos nuestras coronas, hermano, como los 24 ancianos, de quitarnos esas coronas de orgullo, de vanagloria, de independencia ante Dios, de quitarnos el hábito de estar continuamente tratando de disponerle a Él lo que nosotros queremos. Adorar a Dios, hermanos, entonces es tomar conciencia de nuestra dependencia de Él y de la consecuencia lógica de esa dependencia, entregarnos a Él y a su voluntad, ya no tener una voluntad propia, sino adherir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Tenemos libertad, hermano, para escoger, pero ser libres no es hacer lo que queramos. Ser libres es escoger libremente a Dios y su voluntad. Ser libres es ir descubriendo la voluntad de Dios en la oración. Hermano, es en la adoración al Señor lo que nos va haciendo libres, porque al adorar estamos en la verdad, nos reconocemos criaturas, es decir, hermanos, somos hechuras de Dios, somos propiedad de Dios, somos dependientes de Él, reconocemos que no nos valemos por nosotros mismos. Si cada latido de nuestro corazón depende de Él, ¿de qué podemos presumir entonces nosotros, hermano? Y ahí con María Santísima, con ese pueblo fiel, con esa iglesia fiel, al lado de Jesús con la samaritana y esos samaritanos que están escuchando a Jesús. Meditemos las Escrituras, meditemos, hermano, adoremos a nuestro Padre Celestial, adorémoslo, porque en la adoración nos encontramos con Dios y nos vamos reconociendo que somos sus criaturas dependientes de Él, en donde Él es nuestro Padre, nuestro principio, nuestro fin. Y con María Santísima adoremos en espíritu y en verdad a nuestro Señor Jesucristo, especialmente, hermano, en esa adoración eucarística, en esa Eucaristía Santa, donde Jesús crucificado, se reactualiza ese sacrificio y Él es el Cordero de Dios que nos quita los pecados del mundo, nos redime y nos salva, nos justifica ante el Padre, en donde Él es nuestro Padre y nosotros somos su pueblo. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya.